Eh, Buenas tardes. El día de hoy vamos a explicar la clase para la materia de ciencias enfocado en biología. Específicamente, el tema que se va a tratar es el de balanceo de ecuaciones químicas. Como introducción, pues explicaremos lo que es una reacción química, la función que cumple, qué es una ecuación química y la razón por la cual las reacciones se balancean. Bueno, para comenzar, vamos a mencionar que la forma como se representa y se altera en sus elementos y su naturaleza, formándose lo que se conoce como reacción química, es a través de una ecuación química. ¿Cómo se representa? Bueno, se representa a través de los elementos químicos que encontramos en la naturaleza. Y su representación se basa principalmente en los símbolos de los elementos. Si ustedes recuerdan por ahí, vimos una clase anteriormente en donde hablamos específicamente de los tipos de reacciones químicas que puede haber. Recordando por ahí que una reacción química consiste en el choque entre partículas que hacen posible tanto la ruptura de enlaces como la formación de nuevas uniones. Las partículas que chocan con una dirección favorable han de superar una energía mínima necesaria para que puedan romperse unos enlaces y formarse otros, y obviamente formar nuevos compuestos. Eh, de aquí entra la situación de balancear una ecuación. Para poder balancear una ecuación, lo primero que debemos identificar son los elementos que intervienen en esa reacción química. La forma en la cual la vamos a manifestar es a través de una ecuación química, utilizando los símbolos de los elementos, así como algunos otros signos por ahí que ustedes ya conocen y que nos van a ayudar a representar la forma en la cual se unen los elementos para formar un compuesto. Llevarán un nombre por ahí, las ecuaciones químicas en sus partes. Habrá productos, habrá reactivos, habrá coeficientes, habrá subíndices, y los cuales nos iremos señalando conforme vayamos viendo cómo se representa una reacción química. Eh, ¿Qué es balancear ecuaciones químicas? Bueno, balancear ecuaciones químicas consiste en equilibrar los reactivos y los productos. Más sencillo por ahí, si yo tengo 1 litro de agua, medio litro de jarabe de horchata, la cantidad después de combinarse que resulte deberá ser exactamente la misma que ingresó. Será combinado 1,5 litros de agua y horchata. Prácticamente estamos hablando de la ley de la conservación de las masas. ¿Cómo lo encontramos en el papel, en los libros de química? Dice por ahí que balancear una ecuación consiste en equilibrar reactivos y productos de las fórmulas que les correspondan. Para ello, se agregarán coeficientes cuando se necesiten, pero no se cambiarán algo conocido como subíndices. Cuando nosotros balanceamos ecuaciones químicas o reacciones químicas, lo que buscamos es que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Existen diferentes métodos para balancear ecuaciones químicas. El más común es uno conocido como tanteo. ¿Qué es el tanteo? Bueno, pues se colocarán números de tal manera dentro de la reacción y la ecuación química hasta que se logre equilibrar la misma. Es decir, la cantidad que ingresa es la cantidad que va a resultar. Eh, el, Miren, el balanceo de las ecuaciones químicas no es más que una consecuencia de la ley de la conservación de las masas, por lo que la masa de los reactivos eh, debe ser igual a la de los productos. Esto implica que la cantidad, eh, esto implica que la cantidad
o variedad de átomos presentes en unos reactivos debe mantenerse en sus productos. Lo único que varía es la forma en la que están combinados. Para balancear una ecuación química, lo primero que tenemos que identificar es a qué tipo de reacción química pertenece. Recuerden por ahí que las clasificamos en reacciones de síntesis, de sustitución, por desplazamiento, en fin. Lo importante es también dentro de las ecuaciones químicas eh, identificar los mismos elementos que intervienen y los que resulten, aunque al final sabemos por ahí que en los productos, de repente la formación de los compuestos hace que varíen las cantidades de átomos. Miren, les voy a proyectar un video en donde tendrán ustedes más o menos una referencia de lo que es una ecuación química y lo que es una reacción. Permítanme. Permítanme. A ver, permítanme. Les comparto el video para que ustedes tengan una idea, el cual también iremos explicando poco a poco por ahí. A ver. Ok. Chequen el video y lo vamos a ir explicando poco a poco. Ver en este video, mediante un ejemplo sencillo, los conceptos básicos de lo que es el balanceo químico y cómo evitar algunos errores muy comunes. De esta manera van a estar preparados para resolver ejercicios más complejos. Y para hacer nuestro análisis vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo, muy común. Estamos hablando del agua. Miren, ¿sobre qué se basan las reacciones químicas y el balanceo de las mismas? Bueno, sobre la forma en la cual la materia en sus componentes o en sus compuestos reaccionan y forman nuevos compuestos. Lo único que vamos a hacer es, pues todo lo que ocurre en la naturaleza, esos compuestos, esos elementos que se combinen y que reaccionen, obviamente aclaro que reacción química es cuando un compuesto cambian sus características, tanto físicas como químicas, y adquiere nuevas características para formar un nuevo compuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, tenemos que, de entrada, identificar los ingredientes, por decirlo de cierta manera, o los elementos o los compuestos que intervienen en esa reacción. Aquí el primero que vamos a identificar, bueno, pues es el agua por ahí. Sabemos que el agua se forma en una reacción en la que reacciona lo que es el hidrógeno. Ojo, aquí lo que estamos tratando de analizar es ver en una reacción química cómo se forma el agua. Creo que todos ustedes conocen la fórmula del agua porque en algún momento la han visto en algún producto, en las botellas, y ustedes son conscientes y que de repente las han visto, sabrán que el agua en su fórmula, porque una fórmula es, aquí empezaremos con el manejo de fórmulas, es la representación química de los compuestos a través de sus símbolos de los elementos. Ojo, la primera ecuación química y el primer balanceo que vamos a hacer es referente a la formación del agua. Si ustedes recuerdan, la fórmula del agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Ojo, ya identificamos el primer elemento, Con hidrógeno. el oxígeno. Y es, Fíjese cómo utilizamos signos que nosotros conocemos. ¿Por qué ponemos el signo de más? Bueno, porque le vamos a agregar, le vamos a sumar. Entonces, ya estamos hablando de una reacción. esa reacción produce lo que es el... Eso es
esos son los principios de las ecuaciones químicas. Viene una flechita que quiere decir produce, da lugar. Y vean ustedes que lo único que estamos haciendo es poniendo en el papel, en forma escrita, cómo se formó el agua. El agua. Y aquí lo tenemos en palabras. La parte que usualmente se presenta en la parte izquierda de la ecuación, como ya sabemos, se conoce. Llevan los que dan origen a una reacción y forman un compuesto distinto, se les llama reactivos, los que van a reaccionar, los que van a formar. No sé cómo las sustancias de partida o los reactivos. Y los que se encuentran. Los que van a resultar. Resulta que esa flechita, valga la expresión, quiere decir produce, da lugar, es el resultado, se formó a partir de los reactivos, que es lo primero que estamos poniendo por ahí, los reactivos con un signo de más, y esto es básicamente una ecuación química utilizando los nombres. Ya en el papel utilizaremos los símbolos químicos en donde el resultado es el agua. ¿Qué nos faltaría por anotar como producto? Bueno, pues como producto, y aclaré, es un producto lo que resultó. En el lado derecho, pues, son los productos, que a veces es más de un producto. Y fíjense bien, aquí tenemos en palabras los elementos que están involucrados en esta reacción. Una vez que conocemos qué elementos están involucrados, podemos escribir lo que es la fórmula no balanceada. ¿Qué me Eso, vamos a empezar a realizar una ecuación química como tal, utilizando los símbolos de los elementos químicos. ¿Cuál es el símbolo que representa al hidrógeno? Búsquenlo en su tabla periódica y lo encontrarán como una H mayúscula. Dato curioso, algunos elementos los encontramos en la naturaleza en forma diatómica. Esto quiere decir que están unidos dos átomos o están juntos. ¿Cómo se representa en una ecuación química? Bueno, se pone el símbolo del elemento y aquí vienen los subíndices que habíamos mencionado como parte de la formación de ecuaciones químicas. Y se pone un 2 en la parte de abajo, indicando que serán dos átomos de hidrógeno. refiero con fórmula no balanceada? Pues bien, tenemos aquí hidrógeno y sabemos que hidrógeno en la naturaleza usualmente se presenta como una molécula diatómica, así que escribimos esta fórmula H2 y luego el oxígeno también se presenta como molécula diatómica, o sea, dos átomos de oxígeno. Eso. En el caso del oxígeno también es de los pocos elementos que encontramos en forma diatómica, es decir, dos átomos juntos. Por eso se le pone el símbolo del elemento y el 2 en la parte inferior, conocido como subíndice. Siguiente se pone la flecha, que quiere decir produce, da lugar, se formó. Y en ese preciso momento ustedes pondrán la fórmula que conocen del agua. ¿Cuál es la fórmula que conocen del agua? H2, abajito, indicando que son dos átomos de hidrógeno y viene una O, especificando que solamente hay un átomo de oxígeno. ¡Ah, caray! Pero cuando hablamos de que lo que entra es lo que tiene que salir, pues ya no me están dando las cuentas, porque si yo trato de sumar, chéquenlo. ¿No? O2 es como se presenta la naturaleza. Así que hablamos de una reacción de H2 más O2 y eso me va a producir agua, que la fórmula del agua, ya estamos familiarizados con ella también, es H2O. Esta es la Esa es la representación o ecuación química de la formación del agua. Chequen la fórmula, por favor. Vean, el hidrógeno presenta en forma diatómica dos átomos de hidrógeno más dos átomos de oxígeno. Cuando nosotros balanceamos una ecuación, la balanceamos a partir de lo que entra y lo que resulta.
Entonces, yo trazo una línea vertical a través de la flechita para dividir mi ecuación. Y voy a empezar a sumar ahora sí lo que entró y lo que resultó. Y si me pongo a analizar, veré que son 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno de este lado. Me paso del otro lado y veo que son 2 átomos de hidrógeno porque está especificado con el subíndice abajito del hidrógeno, pero solamente veo un oxígeno. Ya no son las mismas cantidades. Lo que entró ya no salió y ustedes dirán, ay, pero ¿por qué? Bueno, porque en la formación, en la reacción, posiblemente en el uso de la energía se perdió un átomo de oxígeno en forma de gas y bueno, y quedó el compuesto formado así, pero hay que balancearlo, porque hay que seguir las reglas de la ley de conservación de las masas, es decir, lo que entra es lo que sale y aquí es donde entra el balanceo de ecuaciones químicas, jóvenes. Ecuación no balanceada. ¿A qué me refiero con ecuación no balanceada? Bien, para entender a qué me refiero con ecuación no balanceada, identifiquemos qué es una ecuación balanceada. La ecuación estará balanceada si los átomos que están en la parte de los reactivos están en la misma cantidad en la parte de los productos. Porque recordemos que la conservación... ¿Qué es lo que les mencionaba yo? La cantidad que entra, tanto en masa como en átomos, esa es la ley de la conservación de las masas, nos permitirá saber si realmente está llevándose a cabo la ley de conservación de las masas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a checar cantidades de un lado, cantidades del otro lado para ver si está perfectamente equilibrada mi ecuación. Reitero, lo que entró es lo que salió. conservación de la materia me dice que la materia no se destruye. Así que yo esperaría que en una reacción... La ley de la conservación hay que recordarla, no se crea ni se destruye, solo se transformó. Para eso es una ecuación química, para darnos cuenta que los elementos que entraron se transformaron en otros con características distintas, pero tal vez se transformó en un átomo de oxígeno que se fue, por eso no lo encontramos en la fórmula del agua, pero hay que balancearlo porque lo que entra es lo que sale. La misma cantidad de átomos con lo que reaccionan sean los mismos que estén en la parte de los productos. Y para saber si esto es así, podemos ver, por ejemplo, cuántos hay de cada elemento. Por ejemplo, voy a hacer aquí una tablita que a mí me gusta mucho cuando se trata de balancear ecuaciones. Es muy... En lo personal, yo cuando a mí me gusta balancear las ecuaciones regularmente por tanteo, aunque es un poquito más complicado, lo único que hacemos es manejar numeritos. ¿Qué es lo que hago yo regularmente? Bueno, ¿qué es lo que se hace en el balanceo de ecuaciones? Estos se llaman, aquí es donde entran los coeficientes. Los coeficientes van a ser colocados delante de cada parte de la ecuación química, es decir, delante de cada reactivo se podrá poner un número, no podrá haber medios, no podrá haber puntos, solamente en átomos completos. Es decir, podré poner un número delante del hidrógeno grandote que me indicará que ahora, vamos a pensar un ejemplo, ¿eh? Si yo pusiera un 2 delante del hidrógeno, tendría que multiplicar el 2 que puse delante por el subíndice. Y ahora ya no serían 2 hidrógenos, serían 2 veces se repite el hidrógeno diatómico, serían 4 ahora. Y ahí es donde empiezo a jugar con mi ecuación química para poderla equilibrar. fácil de entender. Tenemos aquí, por ejemplo, hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos... Regularmente para que ustedes comiencen a balancear ecuaciones, lo que hago es poner cantidades. Pongo por separado el hidrógeno, 2. Y abajito pongo el oxígeno, y ustedes notan que tiene un subíndice de 2, también le pongo 2. Me paso del otro lado de la ecuación en donde vuelvo a separar los elementos que intervienen en la fórmula del agua. Pongo hidrógeno, 2. Y abajo oxígeno, 1. Y ahí es donde me doy cuenta que no hay equilibrio en la ecuación. Los dos de este lado. También de este lado tenemos oxígeno.
¿Y cuántos oxígenos tenemos de este lado? También tenemos, como pueden ver, 2. 2. Este subíndice lo que me indica es cuántos átomos de un elemento están presentes en esta ecuación. Reitero, los subíndices representan las cantidades de átomos que tienen los reactivos en la formación del compuesto, del producto o lo que resultó a través de la reacción química. Ahora, del otro lado tengo los mismos elementos. Tengo hidrógeno y tengo oxígeno. ¿Cuántos de cada uno? Bueno, puedo ver aquí que de hidrógeno tengo 2 y de oxígeno tengo 1. Cuando tenemos números, significa que es 1. ¿Por qué 1? Porque nada más yo puedo apreciar el símbolo del oxígeno solito. No hay un numerito abajo que me indique que tiene mayor cantidad de átomos. Entonces, tendré que poner solamente 1. Entonces, 2 hidrógenos y un oxígeno. Y aquí, haciendo esto, yo puedo ver si la ecuación está balanceada. Va a estar balanceada si de este lado yo tengo el mismo número de un elemento que del otro lado. Y podemos fijarnos en los hidrógenos. Los hidrógenos podemos ver que están balanceados. Tengo 2 hidrógenos de este lado y tengo 2 hidrógenos de este lado. Así que digo, bueno, ese está balanceado. Pero ¿qué sobre los oxígenos? Sobre los oxígenos puedo ver que en este lado tenemos 2. No puedo poner números en los subíndices, pero sí puedo poner números delante de cada parte de la ecuación. Es decir, delante de la fórmula del agua, sí puedo colocar números para tratar de balancear o equilibrar la ecuación química. Si yo pusiera un 2, porque dice ahí del otro lado que tiene 2 hidrógenos, pues pongo un 2 porque va a afectar a toda la fórmula del agua, ya serían 2 hidrógenos, pero en ese momento afectaría también al hidrógeno en la fórmula del agua. Ya no serían 2. 2 que están al frente de la fórmula del agua, aquí 2 lo multiplicaría por el subíndice del 2 del hidrógeno y ahora serían 4 hidrógenos. ¿Qué tendría yo que hacer? Simple, me voy a donde esté solito el hidrógeno y le pongo un 2 para tratar de poner las mismas cantidades de átomos. Oxígenos y en el otro tenemos solamente un oxígeno. ¿Qué puedo hacer entonces para que esto esté balanceado? Bien, yo necesito que de este lado yo pueda tener 2 oxígenos. Aquí solamente tengo uno. Para yo tener 2 oxígenos aquí, lo que necesitaría entonces es de 1. Puedo buscar un número que multiplicado me dé a 2 y sería el mismo 8. Podría multiplicar por 2 acá en la ecuación original en este lado. Multiplico por 2 este lado. Y ¿ven cómo colocó un coeficiente? Puso un 2 y ese 2 afecta a toda la fórmula del agua. Afecta al hidrógeno y afecta al oxígeno. Y en ese momento al colocarse el 2, ahora serán 2 átomos de oxígeno por uno que está bajito, porque siempre que esté el símbolo del elemento solito, será un solo elemento, entonces lo multiplicaré por 1. Y entonces ahora sí, ahora tendría 2 oxígenos. Así que ya no sería 1, serían 2. Pero este 2 que yo agregué aquí me va a afectar toda la molécula. Así que también este hidrógeno que tenía 2, si ahora lo multiplico por 2, van a ser 4. Así que me cambia esto también. Ay, en ese momento la ecuación vuelve a cambiar, deja de estar equilibrada pensando en que ya, bueno, pues ya equilibré al oxígeno. Ah, pero en ese momento ya no está en equilibrio el hidrógeno y tengo que equilibrar el hidrógeno. Dato curioso, repito, como está solito el hidrógeno, pues el balanceo es un poquito más sencillo. Pues me voy directamente al hidrógeno y lo igualo, lo equilibro o lo balanceo. Aquí ya no van a ser 2, van a ser 4, lo que es algo un poco decepcionante porque ya los tenía balanceados y ahora viene esto y me los desbalancea. Pero entonces podría trabajar con el hidrógeno de aquel lado. Si lo que necesito es que este lado vayan 4 y tengo 2, pues vemos que podría tener 4 multiplicando este 2 por 2. Entonces agrego un 2 de este lado, pueden ver los hidrógenos. Vean cómo coloco números delante de cada parte de la ecuación. Son 3 partes de la ecuación, lo estoy aclarando. Son 2 reactivos, el hidrógeno, el oxígeno. Puedo poner números en cualquiera de los dos
y delante de la fórmula del agua para equilibrarla. Solamente ahí se pueden colocar los números. Y se multiplicarán por por los subíndices, porque son las cantidades de átomos que tiene la reacción química. Y ahora sí, aquí serían 4 hidrógenos. Ya no serían 2, sino que serían 4. Y entonces yo puedo ir llevando el rastreo de los cambios que he hecho y puedo ver que ahora sí tengo 4 hidrógenos de este lado, 4 de este lado, 2 oxígenos de este lado y 2 de este lado. Y bien. En ese momento, vean que las cantidades son exactamente iguales. Lo que entró fue lo que salió. Y esa es la función básica del balanceo de ecuaciones. Tratar de equilibrar en el papel, la reacción química que está escrita para tratar de darle lugar a la ley de la conservación de las masas. Errores comunes que usualmente se cometen aquí. Y el más común que yo he visto es que hay quienes dicen, bueno, partimos de esto aquí, vamos a quitar los subíndices. Partimos de esto. Para balancearlo, muchos dicen aquí lo más fácil sería agregar un 2 aquí, en este oxígeno. Y esto ya queda balanceado sin tener que hacer todo esto. Eso no se puede hacer. Solamente se deben colocar, reitero, coeficientes en las partes que conforman la ecuación química. Un montón de garabatos que dice aquí. Y no se podría. No, cuidado van a hacer eso porque los subíndices no se pueden cambiar. Esto es un error que deben evitar. Los subíndices no se pueden cambiar. Solamente los coeficientes. Miren, vamos a hacer unos ejemplos de reacciones químicas y ustedes irán viendo la forma en la cual, cómo nosotros jugamos con la reacción química. Vean, miren, en este caso la ecuación química está formada, bueno, esto se llama amonio. Yo separo el amonio, que este que está aquí, NH3, y lo separo en sus reactivos. Está formado por nitrógeno y está formado por hidrógeno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, como les habíamos visto en el ejemplo anterior, bueno, coloco por un lado nitrógenos 2, hidrógenos 2, y del otro lado pongo nitrógenos 1, hidrógenos 3. ¡Ah, caray! Entonces, cuando veo, ya no me da lo mismo, no está equilibrado en el caso de los nitrógenos ni de los hidrógenos. ¿Qué es lo que hago? Bueno, dice por aquí, nitrógenos 1, no voy a bajar, no voy a quitarle ese 2 debajo al nitrógeno. Bueno, voy a colocar en este momento 1, un nitrógeno, no está balanceado. Pongo 2 nitrógenos y ya está balanceado aparentemente. Si checo, hay 2 nitrógenos de este lado, 2 nitrógenos de este lado porque está afectando el coeficiente al nitrógeno, pero el coeficiente también afecta al 3 del hidrógeno, que tengo que multiplicarlo. 2 por 3. Ahora resulta que son 6 hidrógenos. Ay, y de este lado tengo 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues como está solito el hidrógeno, subo 1, no me afecta en nada. Subo 2, ya son 4 hidrógenos. Subo 3, ya son 6 hidrógenos. Checo si está balanceado. École. 2 nitrógenos aquí, están de azul. 2 nitrógenos acá. Hidrógenos son las bolitas blancas, 2, 4, 6. Las bolitas blancas son, en este nitrógeno hay 3 y en este nitrógeno hay 3. Y en ese momento se encuentra balanceada la ecuación. Y vean que solamente lo que puse fueron coeficientes al frente de cada ecuación para que pudiese estar balanceada la misma. Esto se llama balanceo por tanteo. No es tan complicado, pero les recuerdo los errores que hay regularmente en el balanceo de la misma. Les dejo los contenidos sobre lo que son las reacciones químicas, sobre lo que es el balanceo de ecuaciones,
Y además les dejo algunas ecuaciones químicas para que ustedes las balanceen. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y estamos pendientes. Al ratito les vacío la clase grabada. Ya saben que está en el canal de YouTube, junto con los contenidos y las actividades que va a ser balanceo de ecuaciones. Hasta luego.